Le doy la más cordial bienvenida a nuestro invitado del día. Él es Andrés Quispe, presidente de la Unión Nacional de Educadores y miembro del Frente Popular, con quien vamos a conversar sobre el anuncio de nuevas movilizaciones contra el gobierno de Daniel Noboa y el pliego de peticiones que esta nueva convocatoria incluye. Andrés, ten la más cordial bienvenida a este espacio de entrevistas. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Álvaro, buen día, un saludo también a todos quienes nos pueden acompañar, un saludo a El Balance, como tú decías, un nuevo medio de comunicación. Siempre es necesario que en un Estado de Derecho la palabra fluya y también por eso quiero expresar públicamente mi solidaridad, pero sobre todo la respuesta positiva de encabezar un nuevo medio de comunicación. Te agradecemos muchísimo, Andrés. Y ya entrando en materia de la entrevista y de los temas que vamos a abordar en esta ocasión, en principio quisiera que nos cuentes un poco cuál es el pliego de peticiones de estas nuevas movilizaciones que se desarrollarán entre abril y mayo y en qué fecha se prevé realizar esta convocatoria. Bueno, las movilizaciones que se van a desarrollar desde el 1 de abril, el 8 de abril y luego el 1 de mayo son movilizaciones que se inscriben en un contexto de defender los derechos de participación política, de defender el denominado Estado de Derecho y su democracia, como quiera ser, o como cualquier persona lo quiera entender, pero también está en el contexto de exigirle al gobierno, sobre todo, y a la Corte Constitucional a la vez, que admita las diferentes acciones públicas de inconstitucionalidad presentadas a varias decisiones políticas plasmadas en leyes o decretos de parte del Ejecutivo. Está la ley COTAD, está el acuerdo ministerial 059, está la ley de minería, que son cuerpos jurídicos que básicamente lo que hacen es cobijar desde el punto de vista de la norma los intereses políticos del gobierno para afectar derechos. Andrés, justamente tú estabas comentándonos un poco acerca de este acuerdo ministerial y también acerca de la ley del COTAD y la ley minera. Entiendo que ustedes van a presentar demandas de inconstitucionalidad contra esto como parte de de los reparos y de la crítica en general que tienen al gobierno nacional. En general, los distintos sectores sociales, populares, incluso instituciones del Estado gubernamentales y no gubernamentales, lo tengo que señalar así, han presentado ya distintas acciones públicas de inconstitucionalidad. De las 13 normas que el gobierno ha emitido durante sus 10 meses de gestión, son más de 100 las acciones públicas de inconstitucionalidad. Ujú, Recuerda tú, la primera ley que fue impugnada fue la denominada Ley de Integridad Pública, que así tuvo es. varios accionantes. Y la segunda norma que está teniendo varios accionantes es la denominada Ley COTAD, porque básicamente lo que se hace ahí es defender los recursos de los ecuatorianos que están destinados a educación, que están destinados a cultura, que están destinados a bienestar social. No se está defendiendo los recursos de un alcalde o de un prefecto. Basta poner como ejemplo, en el país existen más de 110 instituciones educativas municipales que están sujetos a gastos permanentes dentro de los municipios. El momento en que tú les dices, señores, pueden gastar solo hasta el 30% en gastos permanentes, entonces vas a tener que despedir a gestores culturales, vas a tener que despedir a entrenadores de escuelas de fútbol, vas a tener que despedir a las maestras de contrato de los centros de desarrollo infantil. Eso es lo que se está defendiendo. Tú puedes ver, están cerca ya fiestas de varios cantones, de varias capitales de las provincias de nuestro país, y tú vas a seguir encontrando eventos farrones, por decirlo así, tanto de las gobernaciones como de los gobiernos locales, porque Ujú. no es que se busca frenar el despilfarro, lo que se busca frenar son los derechos sociales. Las recientes reformas aplicadas a la Ley de Ordenamiento Territorial se sumarán tal vez a estas demandas de inconstitucionalidad que ya se han presentado, concatenadas tal vez a la ley de COTAD. Mira, lo vamos a estudiar, esta ley que fue aprobada el día de ayer, pero está claro que todas las normas están siendo cobijadas por discursos pomposos dentro de un estado de propaganda, porque ayer te señalaron que va a facilitar el acceso a viviendas de carácter social, Ujú. pero la mayoría de ecuatorianos no alcanzan ni siquiera al salario básico unificado, ni peor a la canasta básica familiar a través de sus sueldos. Mira tú, en el sector ejecutivo, dentro del servicio público, la mayoría de servidores públicos, si tú entras a ver los datos abiertos del Ministerio del Trabajo, vas a encontrar servidores públicos que no pasan de los $800 en su mayoría.
Para llegar a los famosos latisueldos, tú tienes que estar años de servicio. Ujú. Entonces, si no tienes gente con capacidad de adquirir, de generar una vivienda propia, quienes van a estar beneficiados precisamente de ese conjunto de normas son las grandes inmobiliarias, más no el sector social. Entonces, se cobijan leyes bajo discursos pomposos que lo que hacen es camuflar en el fondo los intereses reales de los grupos económicos que están alrededor del gobierno de Daniel Noboa. Tú mencionabas algo importante y es que el gobierno nacional acumula un centenar de demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional por todas estas leyes que se han aprobado en el seno de la Asamblea Nacional con la mayoría oficialista y vemos que existe una falta de voluntad tal vez del gobierno para tratar de ajustar las propuestas legales que se plantean a la Constitución en principio y a lo que establece la ley. Entonces, la Corte Constitucional, ¿piensas tú que continúa siendo ese último bastión de la democracia? ¿Todavía es el único contrapeso que le sobrevive al Ecuador? ¿O la Corte Constitucional crees que también terminará cediendo a las presiones y a los chantajes del gobierno? O sea, es una lástima que un Estado de Derecho que se sostiene a través de sus denominadas instituciones democráticas, estemos hablando solo de una institución que busca garantizar la Constitución, cuando en Ujú. general deberían ser varias, porque en el Ecuador se habla de, o está establecido incluso 5 poderes del Estado, y los 5 han sido cooptados por el Ejecutivo. Dentro de lo que significa la Corte Constitucional, hay un grupo de jueces que lo que tienen que hacer es precisamente actuar en el marco de lo que establece la Constitución. Y eso es lo que se le está solicitando a la Corte Constitucional. No tiene por qué cuidar las espaldas de Carondelet, no tiene por qué cuidar las espaldas de un sindicato, tiene que cuidar lo que dice la Constitución y eso es lo que se está estableciendo. Si hoy la Corte Constitucional se ha convertido en el último recurso, por señalarlo así, es por esa actitud prepotente, autoritaria del gobierno que ha captado los diferentes poderes del Estado. ¿Qué nos queda a los sectores sociales? Movilizarnos. No hay otra salida, porque incluso las denominadas mesas técnicas que el propio gobierno las ha establecido, son monólogos donde uno no encuentra soluciones a los problemas. Para ponerte un ejemplo, hablan del tema de generar una medicina preventiva, Ujú. pero la Asamblea Nacional tiene archivada la ley de tratamiento del agua. ¿Cómo generas una salud preventiva que tanto lo pregona la vicepresidenta? Empecemos por analizar el tema de agua potable, empecemos por analizar la alimentación escolar. Eso es prevención. Si no entras a ver esos elementos desde el punto de vista económico, social y jurídico, todo se queda en un discurso que hace ver que los médicos, a las enfermeras que no tienen medicinas en los hospitales, son los culpables de la crisis en la salud pública. Andrés, otro de las peticiones de la Unión Nacional de Educadores, pero sobre todo del Frente Popular, que agrupa varias organizaciones sociales, es la renuncia de la señora Diana Tamaint al Consejo Nacional Electoral. Y entiendo que también la salida de los demás consejeros, todos prorrogados en funciones de manera ilegítima. En el contexto actual en el que se están adelantando las elecciones y además existe este trámite célere para eliminar algunos partidos políticos de la contienda, ¿crees tú que efectivamente se pueda concretar la salida de Atamaínt? ¿Existen condiciones para que en Ecuador existan elecciones primero transparentes, democráticas, en medio de este adelanto repentino de los procesos electorales? O sea, es de replay, no sé si vale ese contexto de una metáfora, pero está claro que el CNE, entre comillas, está convocando a que los ecuatorianos votemos, pero con las normas que ellos están estableciendo, son quienes ellos a la final de cuentas van a elegir quiénes son las autoridades. Ujú. Entonces, solo así se entiende esa diferencia que tratan de hacer los representantes del CNE entre votaciones y elecciones. Nosotros votamos, ellos eligen quiénes tienen que ser las autoridades, porque quieren jugar con una papeleta única. Y es por eso que entonces adelantan las elecciones. La Unión Nacional de Educadores le va a presentar en estos días al Ministerio de Educación todo el listado de planteles educativos que están amenazados por el fenómeno del niño, no de ahora, sino desde tiempo atrás, porque los planteles educativos van a ser recintos electorales. Ahí vamos a ver si es que realmente están interesados en la educación, en la democracia del país. Porque además cada día se va develando cómo actúan. Mira tú, el técnico del CNE que elaboró el informe de Unidad Popular y de Construye renunció. Ujú. Y se conoce que incluso no quiso firmar ese Así informe. es. El director del INAMI renunció al día siguiente que adelantaron las elecciones. Entonces,
Todos esos movimientos te dan a ver más el hecho de que están violentando las leyes de este país, como el Consejo Nacional Electoral está actuando. Está claro que el adelantar las elecciones busca impedir alianzas, que participen distintos hombres y mujeres para los procesos locales, para dirigir sus ciudades. No se busca democratizar o cuidar la democracia, como lo señalan. Lo que buscan es favorecer a quien está hoy en el Ejecutivo, porque necesita ahora controlar las juntas parroquiales, necesita controlar los gobiernos locales en torno de garantizar su proyecto político. Entonces, el 1 de abril, que será la primera movilización, es precisamente en el hecho de defender los derechos políticos que tienen las mujeres y los hombres en este país. ¿Ustedes plantearán alguna demanda de inconstitucionalidad al adelanto de las elecciones? Diana también ya había anticipado que en procesos electorales la máxima autoridad es el CNE, pero la Corte Constitucional puede ser de nuevo ese recurso para tratar de frenar de alguna forma este anticipo de los procesos electorales. Mira, te voy a dar una primicia, Álvaro. Está a punto, en las siguientes horas, creo yo, de salir un manifiesto con más de 100 firmas de académicos, de intelectuales en defensa de la democracia. Y precisamente ahí hacemos un llamado a defender el Estado de Derecho, a defender la Constitución, y también invitamos a conformar una alianza, una coalición de distintos sectores en defensa de lo que significan los derechos democráticos. Si esta coalición, si este sector o frente social y político quiere presentar en conjunto una acción, lógicamente la Unión Nacional de Educadores será parte, pero por ahora lo necesario es, lastimosamente, tanto lo que entiende el gobierno como Diana Tamay, es la movilización. Lo que resolvió en este momento las organizaciones sociales, más de 50 organizaciones sociales, es exigir la salida de Diana Atamay, no solo por el hecho de los años que lleva en el Consejo Nacional Electoral. Diana Tamay no ha tenido la voluntad política y la capacidad de convocar a elecciones universales para elegir al representante de los afiliados al Así Instituto es. de Seguridad Social. Tampoco han tenido la voluntad y la capacidad de conformar el Consejo Nacional de Educación, que dice la ley de educación. Pero mira, tienen la capacidad y la voluntad política de la noche a la mañana para convocar a elecciones, para hacer todo. Basta, incluso hay que reconocer, aquí no solo se está amenazando a RC, a Unidad Popular, a otros partidos. Revisa los expedientes que el Consejo Nacional Electoral le abrió a Yasunidos, Ujú. a la CONAIE, a la UGT, a la UNE por participar en las consultas populares. Hacen observaciones por 90 centavos, por $80, que nosotros mismos donamos para pagar a la contadora y cerrar los procesos. Ujú. Luego eso va al contencioso electoral y nos ponen multas de $18,000. ¿Qué es lo que buscan con ello? Ahogarnos económicamente. Entonces, lo que está pasando hoy con Unidad Popular y otras organizaciones políticas es un elemento, y es que quieren controlar la vida social de este país. Eso es lo que hicieron también con los alcaldes que le están persiguiendo. Es un proceso de disciplinamiento. Si Ujú. no estás conmigo, te va a pasar eso. Entonces, aquí estamos en riesgo todos aquellos que pensamos diferente al gobierno de turno. El hecho de que los consejeros y concretamente las autoridades electorales, tanto Diana Tamín como Enrique Pita, no tengan la capacidad de explicarle al país con argumentos jurídicos la justificación para anticipar las elecciones y que hagan esta interpretación un poco antojadiza de que no son elecciones, son votaciones y el resto del proceso electoral se desarrollará en las fechas que dispone la ley. ¿Cómo deja el proceso electoral? Porque así sonaría a que las actas que se encargan del conteo, las juntas receptoras del voto, van a pasar directamente a manos del CNE y ellos van a ser juez y parte entonces. O sea, lo poco de rescatable que le quedaba al Consejo Nacional Electoral con lo que acaban de hacer ya queda en cero. Si Diana Tamaís, el señor Pite y el resto de vocales tendrían que ingresar actualmente a su cargo por exámenes de admisión como les toman a nuestros jóvenes, de seguro no ingresan al Consejo Nacional Electoral por las declaraciones públicas que se han presentado. Entonces, cualquier realidad que hoy quieran construirlo en torno a narrativas queda desestructurada precisamente porque no han tenido los argumentos, porque la ley es clara, tanto el Código de la Democracia, tanto la Constitución establece cómo deben desarrollarse los procesos electorales, e incluso cómo debe desarrollarse un control
a la participación de las diferentes organizaciones políticas. Simple, si hay desafiliados en cualquier tienda electoral, presenten los oficios o los documentos de los miles de afiliados que hablan. Si es que hay evidencia científica, no politiquera, si es que hay evidencia científica que el fenómeno del niño va a afectar al país, preséntenlo, porque el informe de la Subsecretaría de Riesgo señala que no hay evidencia científica que el fenómeno del niño va a afectar aún al país. Si tú miras los anexos, ponen lo que fue el fenómeno del niño de los años 90. Es decir, con esos argumentos justifican el adelantar las elecciones con el único objetivo de que solo una fuerza, en este caso ADN, esté en la papeleta. ¿Cómo deja justamente ese contexto al resto de organizaciones políticas? No solamente a la que están en proceso de eliminación por estos informes que ha levantado el CNE por supuestamente la desafiliación masiva de sus adherentes, sino también a los otros partidos políticos que van a tener que apresurar todos sus procesos de democracia interna para tratar de escoger a cuadros y ponerlos en papeleta. Vamos a tener entonces elecciones unipersonales en donde va a haber una sola lista y vamos a tener solo ADN en la papeleta. Mira, a quienes dicen que nos vemos en las elecciones, ya nos vimos en las elecciones. O sea, 6 millones, más de 6 millones de ecuatorianos le dijeron al presidente no en la consulta popular. Y si hoy fueran las elecciones, ADN pierde en la mayoría de procesos en los gobiernos locales, siempre y cuando se respete la normativa. Y también perdió en la primera consulta Ujú, popular. Quienes quieran decir que las consultas populares no fueron un castigo al gobierno de turno, están precisamente haciendo lecturas políticas por fuera de los contextos que pasan en el país. Como el gobierno sabe que perdió en las dos consultas populares, entonces lo único que le queda es captar las distintas instituciones del Estado, insisto, someter a procesos electorales de manera adelantada, violentando toda normativa, para precisamente solo de esa forma fraudulenta garantizar representación dentro. Lo que hizo también fue dentro de la Asamblea Nacional. Tiene un bloque mayoritario, pero tuvo que comprar asambleístas para precisamente lograr aprobar el conjunto de leyes, ujú, leyes que nacen desde la iniciativa del Ejecutivo, no desde la deliberación, desde el legislativo. Todas las leyes han sido enviadas con carácter de urgente así y les es. estamos pagando grandes sueldos a los asambleístas. Entonces, la pregunta es, ¿se está generando leyes para los pueblos del Ecuador, para las mujeres, para los hombres de este país, o se está generando leyes solo para el proyecto político del gobierno? Hasta ahora no hay una sola ley que precisamente permita el desarrollo productivo, económico, educativo, social, de salud de este país. No lo hay. Acaban de archivar las reformas a la ley de educación superior, con problemas de investigación, con problemas de acceso a la universidad, con problemas de infraestructura, acaban de archivar. ¿Cuál es el argumento? En que la ley propuesta no entregaba soluciones a los problemas de la educación superior. No, no, no es que no entregaba, no les compete, no quiere realmente entrar a debatir y aprobar leyes que necesita el país. ¿Es el desgaste del gobierno entonces lo que acelera este proceso electoral de forma tan repentina para tratar de ganar tiempo y en el marco de la proscripción de la Revolución Ciudadana, la cancelación de Construye y Unidad Popular y además también la detención de Aquiles Álvarez? Sí, hay un desgaste político del gobierno, eso ya lo expresan los sondeos nacionales e internacionales, lo expresó la consulta popular, fue una clara radiografía de la situación política que está el gobierno conoce muy bien eso y por ello recurre a todas esas actitudes de no respetar la normativa, de no respetar la constitución en el caso de nuestro país. Mira tú la última movilización del 13 de marzo. Ujú, Fueron miles de personas en todo el país movilizadas. Ojo que la movilización en un primer momento fue convocada solo en Quito, pero incluso la movilización se desarrolló luego de las jornadas de trabajo. ujú. ¿Qué te expresa eso? Que poco a poco, a pesar del estado de guerra y del estado propagandístico que el gobierno está edificando, la gente comienza a perder el miedo, porque se da cuenta que el IVA, que se dijo que iba a servir para la seguridad, precisamente no está sirviendo, porque sales a caminar, te roban, te pones un negocio, te extorsionan, Así te es. expones un poco más, te secuestran. Entonces no hay seguridad en el país y no alcanzas a la canasta básica familiar. 14 años los servidores públicos están congelados los sueldos, no se respeta la voluntad popular en torno al Yasuní, al Chocó andino. Entonces, precisamente la gente está asumiendo una respuesta de movilización
sea en los procesos electorales, sea en las calles, y Daniel Noboa es el responsable de los acontecimientos que puedan pasar en el país, porque incluso se habla que están revisando ya el hecho de quitar la compensación, el subsidio que estaban entregando a los transportistas para no elevar los pasajes. Es decir, hay toda una confabulación con el Fondo Monetario Internacional para seguir castigando a los sectores populares de este país. Antes de entrar en materia sobre el tema del diésel y las compensaciones que tú bien mencionabas, yo quería consultarte, este estado militarista que ha institucionalizado el gobierno nacional, este discurso del miedo y esta denominación de terroristas a todas las personas que se oponen en alguna medida a las políticas del Ejecutivo, ¿cómo deja a las organizaciones sociales de cara a las movilizaciones? Porque ciertamente se ve un recrudecimiento de los actos violentos y de la persecución y de la represión en estos contextos de movilización. Mira, no se puede negar que las organizaciones sociales tienen un impacto, ¿no? Pero yo diría, creo que más afectado y golpeado está el país. Son más de 18 meses desde cuando Daniel Noboa declaró conflicto interno en enero del 2024. Ujú. Y si queremos cuantificar o cualificar, podríamos decir que como una estrategia política le sirvió para un momento, pero como una estrategia de seguridad es todo un fracaso. ¿Qué es lo que tienes? Niños desaparecidos, como el caso de las Malvinas, que en un momento desde la Unión Nacional de Educadores lo advertimos antes de que se produzca el asesinato y la desaparición forzada. Señalamos que nuestros estudiantes nos estaban reportando que aquellos que vivían en sectores populares, que eran afrodescendientes, estaban siendo atemorizados, golpeados por parte de policías y militares. Luego se produjo el desaparecimiento y el desaparecimiento forzado y asesinato de los niños de las Malvinas. Tienes familias enteras que reportan también desapariciones. Hay abusos de poder. Tú tienes personas que son capturadas en la noche, no justifico su procedimiento, pero que son capturadas porque salen a buscar bebidas alcohólicas, pero hasta ahora no hay una exposición de quiénes son realmente los dueños y de dónde surge el dinero con fuentes oficiales de una caleta de más de 1 millón de dólares. O aquel funcionario de Zamora, Ujú. que o sea, no ves allanamientos, ¿ya? Es decir, si algo dejó el famoso estado de excepción, es que el lavado de dinero durante esos días fluyó de manera abierta. Entonces, no hay como tal una política social de seguridad. Lo que hay es toda una acción de militarizar en momentos a la sociedad ecuatoriana, y cuando la sociedad ecuatoriana se moviliza, te aplican estrategias de guerra. Cortarte el agua, cortarte el internet, cortarte cualquier comunicación, como hicieron en el caso de Imbabura. Ujú. Lo que acaba de decir la Corte Constitucional, cómo en los procesos de movilización menores de edad fueron detenidos, fueron golpeados y violentados sus derechos. Entonces, ese estado de guerra lo que ha servido precisamente es para satanizar y criminalizar a las organizaciones sociales y populares. En mi caso mismo, estoy convocado por el fiscal de turno de ese momento bajo delincuencia organizada. Ya, Terrible. no han logrado suspenderme las cuentas porque lo único que llega a mi cuenta, y el Estado lo conoce muy bien, es mi sueldo de docente. Y eso es muy fácil porque está a través de una partida que lo tiene el Banco Central, que lo tiene el Ministerio de Economía y Finanzas. Por eso no me ha bloqueado las cuentas. Pero de ahí las cuentas de las organizaciones sociales están bloqueadas. Pero tú no ves que hasta ahora estén bloqueadas las cuentas de aquellos dueños que públicamente salen a decir, ese dinero es mío. Porque si ese dinero no está depositado en una institución financiera, es como ellos mismos lo señalan, buscan evadir precisamente el pago de algunos impuestos que están establecidos en el caso del Ecuador. Pero cuando la señora de la tienda no reporta al SRI todos sus ingresos y egresos, rápidamente son clausurados. Así se gobierna en el caso del Ecuador. Terrible. Esto de las compensaciones a los transportistas por la eliminación del subsidio al diésel, vemos cómo el gobierno de alguna manera trata de patear la pelota al frente para que no exista tal vez un brote de descontento por parte de ese sector, evitar un colapso y demás, pero en definitiva, ¿ya qué sentido tiene una medida como la eliminación del diésel si de todas maneras se está gastando una gran cantidad de recursos para compensar esa misma eliminación y evitar que los transportistas suspendan el servicio de transporte? Bueno, Álvaro, tú eres experto y le has dado de manera técnica, yo diría incluso un seguimiento a todo lo que significa el gasto en comunicación del gobierno. Hay quienes Mm, dicen que sobrepasa ya los 17 millones así de es. dólares.
Y si tú vas sumando esos 17 millones, más la entrega de bonos, más la entrega de tractores y todo lo demás, tú te das cuenta que hay recursos en este país. Así es. No es que no existen recursos, hay ingresos económicos ingentes de nuestros migrantes a través de las remesas, ¿ya? Hay ingresos a través, vale la redundancia, de ingresos permanentes, es decir, de pago de impuestos, de rentas, que es lo que sostiene el presupuesto general del Estado. Entonces, lo más fácil que tiene el gobierno es cumplir con los compromisos del Fondo Monetario Internacional en sus cartas de intención, en los ajustes que se hace a ese documento. Y si tú revisas, ya está incluso en español los últimos ajustes, tú encuentras que hay ahí compromisos, porque además una carta de intención lo elabora el gobierno de Ecuador. Ujú. Y lo que hace los Estados Unidos es revisar y decirle, señores, estoy de acuerdo. Es decir, Daniel Noboa redactó que hay que tomar ajustes y medidas frente a la seguridad social, frente a los combustibles, frente a los ingresos permanentes, frente al sector social. Y ahí en ese documento está de forma muy clara que ese denominado Estado obeso o paternalista tiene que dejarlo de ser. Entonces hay que mirar hacia el subsidio al diésel. El diésel es el motor de la economía de nuestro país. O sea, la gente que se dedica en el campo a la agricultura mueve sus pequeñas máquinas a través de diésel y Así así es. entre otras actividades. El gobierno no toma totalmente esa decisión en lo poco que queda de los combustibles porque sabe que precisamente en este momento generaría todo un descontento social y hoy lo que le interesa al gobierno es expropiar la democracia para ver si se levanta con algunos gobiernos locales o entre otros espacios. Andrés, ya para cerrar la entrevista y agradeciéndote por habernos acompañado en esta ocasión, en este espacio, em, justamente estas elecciones que ya se avecinan y de las que no tenemos muy claro lo que va a suceder, muy aparte de los pronósticos que han realizado varios analistas respecto de que esto es inconstitucional, es inconveniente y va a configurar un escenario de absoluto irrespeto a la democracia. ¿Se puede consolidar a través de estas elecciones ya un proyecto autoritario propiamente dicho, más allá de todo lo que ya ha pasado en estos casi ya 3 años de gobierno de Noboa? Hay un Estado autoritario, hay un Estado policíaco. Es decir, hay un presidente que actúa sin respetar la Constitución y que actúa bajo fiscalía y la policía. Eso no Ujú. se lo puede negar. Estamos bajo un Estado policíaco que no respeta la Constitución, que no respeta ninguna ley ni sus reglamentos conexos y que lo que hace es actuar a través de fiscalía con allanamientos, a través de la policía, incluso como se ha denunciado por varias organizaciones de derechos humanos, montando falsos positivos. Así es. Si es que hay políticos que precisamente están relacionados a procesos de corrupción, se debería dar el debido proceso, pero ya utilizar eso para buscar disciplinar a la sociedad, porque eso es también lo que hicieron con otros niños de las Malvinas. Ojo, no es que solo fue una desaparición forzada, con un momento lo negaron desde las Ujú. esferas del poder. Lo que hicieron con otros niños de las Malvinas ya también fue eso, buscar disciplinarle a la sociedad. Ojo, si tú estás así, entonces te va a pasar eso. Caso Aquiles, caso organizaciones políticas. Entonces, ese Estado autoritario, ese Estado policíaco y prepotente necesita de tomarse las instituciones, necesita de ingente comunicación para convencerle a la gente que lo que está haciendo está bien y precisamente necesita también desbaratar el tejido social. ¿Cuál es el tejido social? No el fútbol, no la RC, no la unidad popular. El tejido social son los derechos sociales, son los derechos humanos. Necesita desbaratar la seguridad social, necesita desbaratar la educación y la salud pública para precisamente ir generando toda una cancha que le permita decir las concesiones son las salidas. Y una vez que ganan razón de eso, entonces van a las organizaciones sociales. Aquí hay que ser claro, se le está persiguiendo a la principal fuerza política electoral y Ujú. se le está persiguiendo al partido político que está en las calles, que es Unidad Popular. Entonces, necesitan precisamente blindarles, sacarles del escenario electoral para luego perseguirles. Perfecto, Andrés, te agradecemos muchísimo este espacio que nos has dado para esta corta entrevista. Las puertas de este medio de comunicación siempre están abiertas para que nos visites y conversemos sobre otros temas.